Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Mi nombre es Winon Andrés Mendoza y junto a mi compañera Andrea Julia Estupiñán les vamos a presentar el régimen de ahorro individual solidario. ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a conocer qué es el régimen de ahorro individual solidario, cuáles son sus características, quién lo administra, cómo es el proceso de afiliación y traslado, cuáles son los requisitos que se necesitan, qué tipo de modalidades existe en el RAIS, de qué depende la mesada pensional. En el régimen de ahorro individual la pensión es vitalicia, se van a ver también la devolución de saldos y por último, cómo es el proceso de las cotizaciones voluntarias. El régimen de ahorro individual solidario es un régimen del Sistema General de Pensiones que es gestionado por fondos privados de pensión, en el cual cada persona se financia su propia pensión con los aportes que realice durante su vida laboral. Este régimen se alimenta con las cotizaciones a pensión que hace el trabajador y el empleador, y también con los rendimientos que tenga el saldo de la cuenta individual. Hay que tener en cuenta que este rendimiento será variable y dependerá de la gestión que haga el respectivo fondo. Hay que empezar diciendo que a este régimen se le aplican las disposiciones vigentes para la pensión por invalidez, vejez y muerte a cargo de los fondos de pensiones privados, esto en concordancia con la Ley 100 de 1993. Una de las principales características del régimen de ahorro individual solidario es que los aportes pensionales son de propiedad exclusiva del afiliado, esto ya que está debidamente individualizada con el número de documento de identidad cada uno, por lo que, valga la redundancia, los aportes de los afiliados constituyen una cuenta de ahorro individual pensional. En el régimen de ahorro individual solidario, la pensión que recibirá el afiliado al momento de jubilarse dependerá directamente del monto total acumulado en su cuenta al momento del retiro. Asimismo, la modalidad de pensión puede ser seleccionada según la preferencia del afiliado, ofreciéndole diversas opciones para recibir ingresos durante su jubilación. Según la Ley 797 del 2003, exige que el monto de la pensión equivale al 75% de la cantidad acumulada dentro de los últimos 10 años cotizados. En el régimen de ahorro individual solidario, cuando el monto de la cuenta supera la cuantía exigida para cubrir ese 75%, el cotizante puede pedir que lo pensionen con la cantidad legal y reclamar el excedente. En el régimen individual, la cuenta del afiliado es únicamente suya y tiene la posibilidad de ser heredable, por lo que en caso de fallecimiento, sus aportes funcionarán como un seguro de vida y serán otorgados a los familiares. Por último, en este régimen, los afiliados pueden realizar aportes voluntarios al Fondo de Pensiones Obligatorias con el motivo de incrementar el monto de su pensión, como también para anticiparla. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces el valor máximo de la pensión con el RAIS no tiene un valor límite y los afiliados pueden recibir una pensión superior a la máxima establecida si el saldo de su cuenta de ahorro alcanza para financiarla. Ya habiéndonos empapado un poquito de lo que es el régimen de ahorro individual, hablemos ahora de quién lo administra. Al RAIS lo administra los fondos privados de pensión como Porvenir, Colfondos, Protección y Olmutuo. Estos se encargan de gestionar los aportes que realicen sus afiliados de manera de que se vean protegidos de las contingencias derivadas de la vejez, invalidez o muerte del afiliado. Asimismo, el Fondo Privado de Pensión se encarga de administrar los recursos con el fin de luego pagar la pensión cuando se haya reunido el capital suficiente para financiarla, esto sin que exista el requisito de edad y semanas cotizadas. ¿Cómo se da proceso de afiliación y de traslado en el régimen de ahorro individual? Cada trabajador asalariado o independiente elige libremente el régimen de pensión y el fondo de pensión al que quiera afiliarse, por lo que el proceso de afiliación depende específicamente del trabajador. Esta decisión tiene que hacerse en total conciencia y es mayormente responsabilidad del fondo de pensiones al que la persona pretende la afiliación suministrar la información necesaria. Ahora, el afiliado se puede trasladar de régimen por una sola vez cada 5 años, estos contados a partir de la selección inicial, y asimismo después de un año de la vigencia, el afiliado no puede trasladarse de régimen cuando le falten 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de la vejez. Es decir, es preciso que el afiliado permanezca por lo menos 5 años en un régimen para trasladarse a otro. Y asimismo, el traslado de régimen no puede hacerse luego de que para los hombres cumplan 52 años y para la mujer se cumplan 47 años. En el RIAS, el afiliado se pensiona cuando acumula en su cuenta individual el capital suficiente para financiar su propia pensión. Aquí la edad no es un requisito para pensionarse, de manera que si se tiene suficiente capital en la cuenta individual, el afiliado se puede pensionar a una menor edad que en Colpensiones.
En el régimen de ahorro individual, la edad es relevante para otros aspectos, como lo es para tener acceso a la garantía de pensión mínima y la redención de bonos pensionales, pero nunca para acceder a la pensión, por lo que la persona puede pensionarse cuando lo desee y con la pensión que desee. Hablemos ahora de las modalidades de pensión. La persona que se pensione en el régimen de ahorro individual puede elegir entre diferentes modalidades de pensión y todas estas están financiadas con el capital que la persona afiliada tenga acumulado o ahorrado. Como primera modalidad tenemos al retiro programado. Este se encuentra a cargo de la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones y de Cesantía AFP, quien la paga directamente de la cuenta de ahorro individual de la persona afiliada. La mesada aquí se calcula todos los años basándose en la rentabilidad del capital existente en la cuenta y la expectativa de vida. Esta modalidad tiene la característica de ser revocable por el afiliado para contratar otro tipo de modalidad. Asimismo, cuando la capital disminuya, la administradora se encuentra en facultad para contratar una renta vitalicia y así asegurarle a la persona pensionada un ingreso de por lo menos un salario mínimo. En esta modalidad, una aseguradora se compromete de manera permanente e irrevocable a pagar una renta o pensión a la persona afiliada. Esta renta puede ser transferida a los beneficiarios si en caso de que el afiliado fallece y se cancela si no existen beneficiarios. Cada año el pago de esta se ajusta según el IPC o índice de precios al consumidor para mantener su valor. Asimismo, la aseguradora asume los riesgos del mercado y de longevidad, asegurando que los pagos continúen independientemente de estos factores. La tercera modalidad es el retiro programado con renta vitalicia diferida. Esta es la combinación de las dos modalidades anteriores, pues aquí el afiliado toma una parte de su ahorro y con la otra contrata una renta con una aseguradora, esto con el fin de recibir pagos a partir de una fecha determinada. En este orden, el afiliado establece su retiro programado con la AFP y luego de disfrutar un tiempo de dicha modalidad, cuando el capital disminuya al punto acordado o al punto en el cual el capital restante alcanza para garantizar una renta vitalicia de por lo menos un salario mínimo legal vigente, la aseguradora empieza a pagar la renta vitalicia que no puede ser inferior a una pensión de salario mínimo. Esta modalidad tiene el requisito de que si la persona afiliada fallece y no existen beneficiarios de ley, el único capital que se puede heredar es el que está en retiro programado, pues la aseguradora se queda con el capital de la renta vitalicia. Seguimos con el retiro programado sin negociación del bono pensional a cargo de la AFP. En esta modalidad, el afiliado se pensiona bajo el retiro programado sin haber redimido el bono pensional, el cual puede ser recibido a la fecha de su vencimiento sin tener que negociarlo anticipadamente por un menor valor. Es importante saber que para optar por esta modalidad de pensión, el saldo de la cuenta individual debe cubrir el 130% de las mesadas proyectadas. Una vez de redimido, el afiliado tendrá la posibilidad de escoger la modalidad de pensión definitiva. Continuamos con renta temporal variable con renta vitalicia diferida. En esta modalidad, el afiliado contrata con una aseguradora una renta vitalicia que se pagará en una fecha posterior al momento en que se pensiona, reteniendo de esta manera en su cuenta la suma necesaria para que la AFP le pague una renta temporal hasta la fecha en la que la aseguradora asuma el pago de la renta vitalicia. También se encuentra la renta temporal variable con renta vitalicia inmediata. El afiliado contrata con sus recursos de la cuenta individual una renta vitalicia. A su vez, también opta por la renta temporal variable en la AFP, recibiendo 2 mesadas al mismo tiempo. La renta vitalicia es pagada por la aseguradora que el afiliado contrate, mientras que la renta temporal es cancelada por la AFP, y los recursos son descontados de su cuenta individual. Por último, tenemos la renta temporal cierta con una renta vitalicia de diferimiento cierto a cargo de la aseguradora. El afiliado contrata simultáneamente con una aseguradora el pago de una renta temporal cierta y el pago de una renta vitalicia de diferimiento cierto, que se inicia a pagar una vez expire la primera y durará hasta el fallecimiento del pensionado, o dado el caso, el último beneficiario legal. Es importante saber que es irrevocable y también los riesgos de mercado y de extra longevidad los asume la compañía de seguros. También los valores se ajustan según los parámetros legales. Si el pensionado fallece durante el periodo de renta temporal sin beneficiarios legales, irá a la masa sucesoral. El valor restante de ella y la de diferimiento cierto se extingue en manos de la aseguradora. Ahora pasamos a la mesada pensional. El valor de la mesada pensional depende de la modalidad de pensión que se elija. Casi siempre, y por defecto, la modalidad de pensión que procede es la de retiro programado.
y el monto de esta depende del capital ahorrado y de los ajustes anuales que se hagan en los cálculos de la mesada. Esto último significa que el pensionado no recibirá el mismo valor todos los años, pues cada año se debe recalcular y la mesada pensional puede disminuir o incrementarse. Con todo esto surge la duda: ¿en el régimen de ahorro individual la pensión es vitalicia? Como se ha visto antes, este régimen se basa en la financiación privada de la pensión, de manera que cada afiliado se pensiona con sus propios recursos, los cuales fueron aportados durante su vida laboral. Sin embargo, si estos recursos se agotan, el pensionado sigue con vida. ¿Este deja de recibir? La respuesta es no, puesto que el sistema le garantiza al pensionado que recibirá su mesada pensional, así sea de un salario mínimo. De allí es donde surge la figura de renta vitalicia. Este sistema está diseñado para que la pensión se garantice por el tiempo que vive el pensionado. Lo que sí puede pasar es que el pensionado que inició devengando una mesada de 10 salarios mínimos termine su vida devengando una mesada de un salario mínimo, porque los recursos ahorrados no le alcanzaron para más. Ahora seguimos con la devolución de saldos. Pero, ¿por qué se da esto? Esto se da cuando un afiliado al régimen de ahorro individual no haya completado el capital suficiente para financiar su pensión y no cumpla con los requisitos para acceder a la garantía de pensión mínima. Esto está contemplado en el artículo 66 de la Ley 100 de 1993, la cual consiste en que se le da a la persona el derecho a reclamar el reintegro de sus ahorros, siempre y cuando no haya cumplido con el requisito de haber cotizado 1.150 semanas más. Por último, tenemos a las cotizaciones voluntarias al régimen de ahorro individual con solidaridad. Los afiliados a este régimen pueden hacer cotizaciones voluntarias a fin de incrementar el saldo de su cuenta individual, lo que le permitirá obtener una pensión más elevada, pensionarse antes, dependiendo del saldo que se tenga en la cuenta individual.